Sí, buenas noches a todos. Sean bienvenidos a nuestra primera edición de Hablemos de. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Carlos Eduardo Prada Silví y nos encontramos desde las instalaciones del Centro Médico Docente de la Trinidad y les damos la bienvenida a todos. Agradecemos su participación y por acompañarnos esta linda tarde. Uno de nuestros queridos invitados es el doctor Leopoldo Briceño Iragorri, profesor titular de cirugía pediátrica de la Universidad Central de Venezuela, jefe de posgrado de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Caracas desde el año 1982 al año 1989, expresidente de la Asociación Venezolana de Cirugía Pediátrica, ahora llamada Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica, expresidente de la Asociación Panamericana de Cirugía Pediátrica, expresidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Otro de nuestros invitados internacionales es el doctor Rodolfo Soto Ravelo, graduado de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo su posgrado de pediatría y cirugía pediátrica en la Universidad Autónoma de México, en el Hospital de Alta Especialidad del Niño, doctor Rodolfo Nieto Padrón, en Tabasco, México. Cirujano pediatra del Hospital Materno Infantil San Lorenzo de las Minas. Es profesor asociado y catedrático de la Universidad de Santo Domingo en la Residencia de Cirugía Pediátrica del Hospital Materno Infantil San Lorenzo. Trabaja actualmente en el Hospital General de la Plaza de la Salud, expresidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Pediátrica. Recibió un reconocimiento como Pediatra del Año en el año 2011 en el renglón Innovación y Aplicación de la Tecnología en Pediatría por el despacho de la Primera Dama. Actualmente miembro de la IPEC e IPEC Latino. El doctor Carlos Melo Hernández, coordinador de la laparoscopia pediátrica de la Universidad Javeriana Cali desde el año 2013. Es facultati en el IRCAR Brasil Sao Paulo Barretos. Facultati desde el año 2016 en el curso de cirugía laparoscópica neonatal y pediátrica. Miembro fundador de la IPEC Latino, Grupo Iberoamericano de Cirugía Endoscópica Pediátrica en el año 2015 y donde es actualmente vicepresidente desde el año 2018. Es presidente de la Asociación Iberoamericana de Cirugía Pediátrica en los años 2010-2012, presidente de la Sociedad Colombiana de Cirugía Pediátrica en los años 2006 y 2008. El doctor Carlos Eduardo Prada Silví, cirujano pediatra, especialista en cirugía laparoscópica y robótica, con certificación en cirugía robótica en el año 2007. Es profesor asociado de cirugía pediátrica de la Universidad Central de Venezuela. Fue jefe de posgrados de cirugía pediátrica del Hospital Universitario de Caracas en el año 1996 hasta el 2014. Jefe de la Cátedra de Cirugía Pediátrica de la Escuela Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela hasta el año 2014. Director del curso de perfeccionamiento profesional de endocirugía pediátrica de la Universidad Central de Venezuela, con su sede aquí, en el Centro Médico Docente de la Trinidad y en el Hospital de Clínicas Caracas. Actualmente, miembro IPEC e IPEC Latino. Vamos a comenzar este webinar con una pregunta para nuestros participantes. ¿Qué técnica utiliza en la cirugía de la hernia inguinal? ¿Convencional o laparoscópica? Esperamos sus respuestas. A continuación, vamos a darle la bienvenida a la apertura en charla al doctor Leopoldo Briceño Iragorri. Doctor. Gracias. Muchas gracias al grupo del Centro Médico Docente de la Trinidad y Hospital de Clínica por esta invitación que me hacen a hablar de hernias inguinales en el niño. Cuando empezamos a estudiar la cirugía pediátrica en los años 60, los profesores nuestros de cirugía pediátrica eran cirujanos generales que nunca habían ido a hacer posgrado a ningún país en el exterior, por lo menos en Venezuela. Y fuimos nosotros los primeros que salimos al exterior a hacer posgrado de cirugía pediátrica. En mi caso fui a México, en otros fueron a Estados Unidos y en algunos fueron a
a Europa. Todos sabemos la embriología y la patogénesis de la hernia inguinal. La hernia inguinal, el hidrocele continuo, o sea, un hidrocele que se comunica con el peritoneo vaginal, una hernia incipiente y una quiste de cordón. Recuérdense que en el varón el cierre del conducto peritoneo vaginal se sucede después del nacimiento. El lado izquierdo primero que el lado derecho y siempre es alrededor de la segunda o tercera semana después del nacimiento. En cambio, en la hembra, el conducto peritoneo vaginal se cierra en la época gestacional, antes del nacimiento. Hay unos aforismos o comentarios de los cirujanos viejos de principios del siglo XX que decía Ashley Cooper: ninguna enfermedad del cuerpo humano del ámbito quirúrgico requiere para su tratamiento de una mayor combinación de conocimientos anatómicos y de destreza quirúrgica que la hernia en todas sus variedades. Recuérdense que en aquella época la cirugía era una cirugía abierta, una cirugía no laparoscópica como se hace hoy en día en la mayoría de los pacientes. Macro, en su libro de patología quirúrgica infantil, en la página 310, decía, en la edición que yo estudié, que es la edición del año 50, las hernias inguinales pertenecen a las afecciones quirúrgicas más frecuentes en la niñez y por tanto tienen importancia práctica especial. Se admite que del 3 al 5% de todos los niños muestran hernia inguinal, 90% en los varones, y es casi siempre directa, o sea, sin excepción congénita. Todavía en el siglo XIX, Lucas Championnier opinaba que no debía realizarse la cura radical de los niños menores y la consideraba en la mayoría de los casos ineficaz, peligrosa y solo realizarla después de los 7 años. Fíjense qué concepto tenía en aquella época. Paul Berger, cirujano francés también del siglo XIX, participaba de la misma opinión. Otros, como Henry O'Neill, eran de la opinión de operar a temprana edad y consideraba que ella representaba una gravedad que no tiene más allá. La cirugía pediátrica comienza en los hospitales franceses y ingleses en el siglo XIX y eran básicamente cirujanos que operaban traumatología, operaban patología externa como hernias, hidroceles, labios hendidos, etcétera, y poca había cirugía del recién nacido. Forgue y Reclus, fíjense, en su tratado de cirugía publicado en 1892, fijan como límite de edad 15 años para operar y solo operar en casos excepcionales como la coexistencia de malformaciones congénitas, hernias complicadas de irreductibilidad que no ceden al barajero. En Venezuela, el primer caso reportado de cirugía en un niño fue por el maestro fundador de la Academia Nacional de Medicina, Luis Racetti, en 1897, que se atrevió, él dice, si me atreví a operar un niño de 18 meses con cloroformo de anestesia en 20 minutos en una hernia inguinal derecha. Fue una osadía y fue publicado en la Gaceta Médica como algo inusitado. Bueno, cirujanos que cambiaron la historia de la cura de la hernia inguinal. Basili con su técnica, Halstead, otra técnica, Ferguson, técnica que nosotros practicábamos, que era la apertura en el pliegue inguinal, ya sea paralelo muchas veces al principio
hacíamos paralela a la arcocrural, una incisión vertical, y después la cambiamos por una horizontal en el pliegue inguinocrural, o sea, una incisión transversa. Eso fue, yo empecé a hacer cirugía pediátrica en el año 64 y ya los maestros nosotros operaban de esa forma en la técnica de Ferguson. Luego empezamos a operar la técnica de Mitchell Banks, que es esta que está aquí representada, que es la apertura del pliegue inguinal, ya sea transverso o aquí aparece que es una incisión paralela a la arcada crural, sin abrir la porosis. En la técnica de Ferguson abre la porosis inguinal. Y operábamos también, poníamos la sutura del don conjunto a la arcada crural para reforzar la pared inguinal. Y luego aparece la técnica Schuldeis y después son las mallas inguinales que tenemos aquí, las mallas que los niños de más de 15 o mayores de 10, 12 años que tenían una debilidad de la pared inguinal, poníamos o hemos puesto mallas para contener la hernia inguinal, para reforzar la pared inguinal. Y esta es la colocación de una malla en cucurucho en la fosa, en la hernia inguinal directa. El recién nacido, entonces, es la persistencia del conducto peritoneo vaginal. En la hembra, la tenemos aquí en esta fotografía. Esta es una torsión en ovario que se sucede muy frecuentemente en la hernia atascada. Este es un varoncito recién nacido con una hernia inguinal izquierda y aquí una hernia inguinal izquierda atascada. Como dije antes, el varón se cierra después del 10º o 20º día después del nacimiento y primero el izquierdo. Y la hembra durante el periodo gestacional. Y como dije antes, el 98% son indirectas, 0,5% son directas y 1,5% son coronales. Como sabemos, la hernia inguinal, el factor de riesgo, hay varios, ya sea en los tipos urogenitales, que sucede la torsión del testículo no descendido. Cuando hay aumento de la presión abdominal, hemos tenido muchos casos que hemos visto, sobre todo en las derivaciones vesículo-peritoneales, los catéteres. Se introduce inclusive dentro de la hernia inguinal o el conducto peritoneo vaginal persistente en esos niños que hay que colocarles, que tienen hidrocefalia cuando tienen, ¿cómo se llama?, mielomenigoceles, y también en los niños que tienen catéteres de diálisis. Hemos tenido emergencias que operar esos pacientes. Esos pacientes la mayoría de las veces, antes lo hacíamos en forma abierta. Hoy en día eso es más sencillo en forma laparoscópica. Por aumento de la presión abdominal, cuando cerrábamos los pacientes, en los pacientes con gastrosquisis o ofaloceles, el aumento de la presión, entonces eso hace que el conducto peritoneo vaginal se cierre, se abra, y entonces hay una producción del contenido intestinal. En la peritonitis meconial y insuficiencia hepática hemos visto pacientes también con inguinal atascada y complicaciones muy frecuentes. Otro paciente con fibrosis quística, el síndrome de Ehlers-Danlos y otros síndromes. Yo recuerdo un paciente, nieto de un gran amigo mío, una nieta hembra, que ella tenía una debilidad de la pared abdominal y no era una enfermedad, no me recuerdo, bueno, era una displasia de la pared abdominal. Y entonces yo no le tomé muy en cuenta
Lo abrí, le cerré su conducto peritoneo vaginal, era una niña como de 6 meses, y no le reforcé la pared. Que es sorpresa mía que se reprodujo esa hernia por la debilidad de la pared abdominal. Entonces, ¿cuándo operar a un niño con hernia? En aquel entonces operábamos al hacer el diagnóstico de recién nacidos y lactantes. Yo creo que hoy debe mantenerse la misma opinión, operar recién nacidos y lactantes al hacer el diagnóstico. Prematuros, antes de dar de alta al niño de la sala de recién nacidos. Eso es importante porque esos pacientes tienen una alta posibilidad de atacamiento de hernia al darle de alta. Si el niño tiene más de 3 meses, la cirugía puede ser programada y la exploración bilateral. Bueno, ahí entonces empieza la discusión de si hacer en todos los casos la exploración bilateral de los niños con hernia inguinal unilateral al diagnóstico. Yo creo, en mi opinión, todavía, de que el niño con hernia inguinal menor de 5 años debe hacerse la exploración inguinal bilateral. Sobre todo si la hernia es del lado izquierdo, lo más seguro que tenga hernia del lado derecho. Ahora bien, desde que empezamos a hacer cirugía laparoscópica, o sea, laparoscopias, el doctor Carlos Prada nos enseñó a nosotros, porque yo aprendí de Carlos la cirugía laparoscópica y él aprendió de mí la cirugía general en total, porque yo fui profesor de él, yo le llevo más de 15 años de graduado y él hizo el posgrado con los otros. Entonces él me enseñó a mí la cirugía laparoscópica. Y en una experiencia que él la va a presentar, creo yo, el 27% de los casos era hernia inguinal bilateral solamente cuando veíamos a través del saco de la hernia, metíamos el laparoscopio y veíamos el lado contralateral. Y la estadística dijo que era alrededor del 27% la bilateralidad. Entonces, esto ha cambiado el hecho del uso de la laparoscopia o la exploración laparoscópica en los pacientes. La hernia atacada debe reducirse bajo sedación, ya sea clorato de sodio y tal, y esperar 24 a 48 horas para hacer la cirugía. Ese paciente debe operarse a las 24 48 horas. Y si no se puede reducir, hay que pasar ese paciente a quirófano. La ligadura del conducto peritoneo vaginal, disecar los elementos del cordón espermático y el saco herniario que se corta y se realiza una ligadura de la misma con sutura absorbible. Esta es la técnica que debe usarse. Bueno, para terminar, yo es una cosa que siempre le oí a mis maestros y creo yo que es la realidad. He conocido más de un centenar de cirujanos y yo diría que muchos más de un centenar, a quienes yo dejaría que me extirpase la vesícula biliar, pero solamente a uno de ellos le dejaría operarme de una hernia inguinal. Muchas gracias por su invitación. Muchísimas gracias. Disculpen eso. Muchísimas gracias. ¿Aló?
A ver. ¿Qué pasó? Ok. Muchísimas gracias a todos por la espera que hubo un poco atrasada acá en la sala de espera. Le agradecemos su paciencia y al doctor Leopoldo Briceño por su ponencia. De verdad que para nosotros es un honor tenerlo esta tarde con nosotros acá. Y pues antes de continuar con el doctor Carlos Prada, quiero preguntarle si tienen alguna pregunta con respecto a la ponencia del doctor Leopoldo Briceño. Hemos estado anotando sus respuestas. Ya al final de la discusión con el doctor Carlos Prada vamos a dar los resultados de la primera pregunta. Repito, para los que entraron tarde, la primera pregunta fue: ¿qué técnica utiliza usted actualmente para la cura de hernia inguinal? 1, abierta, o 2, laparoscópica. A continuación los dejo en excelentes manos con el doctor Carlos Prada Civil. Adelante. Bueno, buenas tardes. Déjame ver dónde. Aquí, ¿no? Ok, déjame ver si puedo compartir pantalla. Compartir. Aquí. Dijo que no. Ahora sí dice que sí. Ok. Bueno, como había dicho el doctor Briceño anteriormente, bueno, mi maestro, porque de verdad que me dio bastante desde los inicios de mi formación de cirugía pediátrica, ¿no? Pero resumiendo lo que había dicho el doctor Briceño, entonces el principio de la hernia inguinal es la ligadura alta, el proceso peritoneo vaginal, y que eso implica es una incisión. Antes se abría la aponeurosis, después entonces ya en los años 80 ya habían técnicas que no abrían aponeurosis, ¿ok? Se disecaba el saco herniario, había una ligadura y sección, y después entonces se cerraba por plano. Eso fue lo que yo aprendí cuando estaba comenzando el posgrado, ¿no? Como dijo el doctor Briceño también, entonces la recurrencia de la cirugía convencional era 5%, 0,5%. Aunque leí un trabajo que cuando se hacían los residentes llegaban hasta un 5, 7%. Atrofias de testículos un 2,7%. Hay una ectopia iatrogénica, a veces queda el testículo alto en 2,7%. Y la lesión de punto diferente no se conoce, porque ustedes saben que los errores generalmente no se publican, ¿no? Pero sí hay una mayor incidencia de infertilidad cuando hay antecedentes de hernia inguinal. Entonces ya sí se ha... como decía el doctor Briceño, la exploración contralateral, si se justifica o no se justifica. Ya dijo el doctor Briceño que hicimos un trabajo que ya para el 27% de estos pacientes tenían hernia inguinal, que era lo que hacíamos en el año 90. Anteriormente, cuando no existía la cirugía laparoscópica, entonces teníamos que hacer una incisión del lado contralateral para ver si existía hernia o no hernia, o sea, existía o no hernia inguinal bilateral. Eso implicaba que nosotros teníamos que manipular el cordón espermático, y podría haber lesión del conducto deferente, o podría haber lesión también de los vasos espermáticos. Entonces lo que hacíamos es que por el mismo saco herniario colocábamos un trocar, insuflábamos al paciente, y entonces utilizábamos una óptica. Generalmente al principio se utilizó de 75 grados, pero hicimos el trabajo nuestro, era con una óptica de 30 grados, y tuvimos los mismos resultados que los trabajos que se hicieron desde el punto de vista internacional. Entonces teníamos tres opciones. Uno, un paciente con una hernia inguinal positiva, que es la que nosotros vemos aquí abajo, se ve la flecha, ¿no?
Ok. Y había otra negativa, y esta que está en la parte de arriba es dudosa, porque hay como un velo, hay un web, como que dice, y entonces no nos deja ver el conducto inguinal. Y eso, detrás de ese velo, puede o no haber permeabilidad del conducto peritoneal vaginal. Eso al principio nos costó mucho, porque nosotros tratábamos de introducir el lente después de del web, y entonces tuvimos por lo menos un 2% de pacientes que eran falsos negativos en estos casos. Pero al final lo resolvimos introduciendo una aguja, y esa aguja, la aguja, lo que hacíamos era separar la banda, esa banda con la aguja, y entonces ahí sí teníamos mejor visión de la cavidad. Discúlpame, que tengo por aquí como 6 personas, voy a admitir. Okay. Sigo entonces más adelante. Como decía el doctor Briceño, este es un trabajo que hicimos el doctor Leopoldo Briceño y yo, lo hicimos en el Hospital Universitario de Caracas, 75 pacientes. Esto fue al principio de los años 2000, y vimos que no importa que sea, no importa la edad, no importa el sexo, no importa si es derecha o es izquierda, teníamos aproximadamente un 27% de probabilidades de que tengamos hernia contralateral. Eso está más o menos, los mismos resultados lo tienen otras series. Por ejemplo, hay una serie del Texas Children que se hizo en el año 97 con la doctora Mary Brandt, y el doctor Holcomb también tiene otra serie que es más o menos la misma, son los mismos números, ¿no? Okay. La cirugía laparoscópica como tal, laparoscópica como tal comienza, o sea, para la hernia inguinal comienza después de los años 2000. Y existen dos corrientes. Hay una corriente que divide el conducto peritoneal vaginal, ¿ok? Y la otra corriente, que es la corriente del doctor Philip, ¿ok? Y el doctor Beckman, que empezaron en los años 2000, 2003, 2004, y hay otra tendencia que es nada más que la ligadura del conducto peritoneal vaginal, que esa puede ser intra o extraperitoneal. Entonces, también había otro tipo que se utiliza más en los adultos, y más adelante entonces lo va a explicar el doctor Carlos Melo, la utilización de mallas. Esa utilización de mallas puede ser intraperitoneales o extraperitoneales. Por eso es que nosotros vemos que son TAP o TEP. Hay una técnica que se llama burnia. Yo no sé dónde ponerla, si es con la división del conducto peritoneal vaginal, pues en realidad no la divide. Y tampoco es una ligadura del conducto peritoneal vaginal. Esta técnica burnia es del doctor Jorge Godoy, que lo utiliza en las hembras, y lo que hace es fulgurar la hernia, que más o menos se los voy a explicar. Para las hernias inguinales con sección del conducto peritoneo vaginal, pueden ser con sutura de peritoneo o sin la sutura de peritoneo. El doctor Kelme en el 2010 describe la técnica de hernia inguinal sin sutura, que ahorita vamos a ver cómo es la técnica. Fíjense, tenemos un paciente con una hernia inguinal izquierda, esa es la exploración del lado derecho, ¿ok? Y abrimos el peritoneo en el anillo inguinal. Aquí se ve, lo disecamos bien, disecamos los vasos. Fíjense que los vasos sanguíneos se ven perfectamente. Generalmente uno no manipula los vasos. En este caso estamos viendo que estamos manipulando el vaso, porque este paciente, además de una hernia, tenía una criptorquidia. Por eso es que ustedes ven el testículo ahí, y lo que tuvimos que hacer es curarle la hernia inguinal y
hacerle la orquidolisis hipexia. Ya ese paciente ya estuvo abajo. Si es la técnica del doctor Riquelme, se deja así abierto y no pasa nada. Prácticamente nosotros hemos tenido muchos pacientes con criptorquidias y le hacemos la orquidolisis hipexia, dejamos el orificio abierto y ninguno ha tenido de él. Pero como este paciente era nieto de médico, entonces nos dio susto y entonces lo que hicimos fue suturar y cerrar el peritoneo como lo hacía Philip. Ok, sigo más adelante. Esta técnica es de la técnica de Patosky. Esta es una cortesía del doctor Thornlop. Él en el 2003 hizo este trabajo con solamente la ligadura del conducto peritoneo vaginal y lo que hace es una aguja, perdón, ¿ya? Una aguja, se introduce un hilo por fuera del peritoneo, ¿ok? Y tiene que estar entre el peritoneo y los vasos espermáticos. Esto no es fácil, aprenderlo es difícil, porque a veces separar el peritoneo de los vasos espermáticos no es fácil, ¿ok? Entonces, necesita cierta destreza. Entonces, lo que se hace es anudarlo y se cierra el anillo inguinal profundo. Okay. Otra técnica se utiliza con agujas de yelco. ¿Qué pasó aquí? Ajá. Agujas como son yelco y o agujas de punción lumbar. Pasa que cuando admites ahí se para la película. Ok, entonces aguja de punción lumbar o yelcos, en este caso es un yelco. Ok, se hace la misma técnica que se hacía, que se utilizaba con la aguja de Jack como la vimos anteriormente del Dr. Love. Ok, y después entonces se hace un nudo subcutáneo ahí y se cierra. Nosotros hicimos en el 2014 un trabajo un trabajo en el Hospital Universitario de Caracas con residentes posgrados, son trabajo especial de grado, donde hicimos con agujas, con agujas de yelco y vimos lo siguiente. El dolor postoperatorio, en 82% de los casos de los pacientes no tuvieron dolor. Prácticamente estaban sin dolor, asintomáticos. El reinicio de las actividades, ya a la hora, ya los pacientes estaban caminando, deambulando por el servicio. ¿Okay? Y tuvimos dos complicaciones que en este caso que lesionamos o perforamos la arteria epigástrica en la disección y tuvimos dos hematomas. Esos hematomas se resolvieron sin ningún problema. Lo que pasa es que después al final se nos complicaba la disección del peritoneo para hacer la hernia inguinal. Hasta ahora no tuvimos ninguna recidiva. Entre las conclusiones que hicimos fue que hacíamos el diagnóstico de las hernias inguinales contralaterales, había un acortamiento del tiempo operatorio, sobre todo en las bilaterales, okay, menor dolor postoperatorio, las estructuras de la región inguinal están intactas y desarrolla destreza y habilidades para procedimientos laparoscópicos más complejos. Otra técnica que se utiliza es la utilización de suturas con agujas. Esto lo va a explicar entonces más adelante el doctor Sotorravelo. No me voy a detener en esto, ¿no? Perdón, discúlpeme. No veo la parte de atrás.
atrás. Ajá. Esta técnica extraperitoneal o de ligadura tenía un 8% de recidiva. O sea, para nosotros es bastante alto porque la cirugía abierta es más o menos un 0,3%, ¿verdad? De recidiva. Aquí tenía 8%, hasta 8%. Entonces hubo ciertas modificaciones. Uno, para facilitar la disección de los vasos sanguíneos, se colocó, se instilaba solución fisiológica en el peritoneo extraperitoneal para poder disecar entonces los vasos. Entonces, comúnmente llamado hidrodisección. Después, más adelante, nos dimos cuenta de que si utilizábamos sutura absorbible, tenía mayor incidencia de recidiva. Entonces se cambió la sutura absorbible por sutura no absorbible. Y hoy en día el doctor Polsky utiliza doble sutura. Y al final se fulguraba, se fulguraba el anillo inguinal, y entonces para hacer adhesión del conducto, o sea, del orificio inguinal. Adelante. Alguien escribió una raya, por favor. En el IPEC, en el congreso del IPEC que hubo en Praga, hubo un grupo de cirujanos pediatras de Alemania, que lo que hacían en la hembra era imaginar el conducto peritoneal vaginal y colocarle un endoluz. Y ya con eso entonces suturaban la hembra. Hoy en día, entonces, lo que se está haciendo es el Burdia. Este es la hembra. Fíjense que del lado había hernia inguinal contralateral aquí. ¿Okay? El doctor Godoy lo hace en un solo puerto. En este caso ya teníamos lo hicimos con 3 puertos. Le digo al doctor Godoy que voy a tratar de hacerlo la próxima en un solo puerto, como lo hace él. ¿Ok? Y lo que hacemos entonces es fulgurar la hernia. La fulguración hace que quede la hernia como que si fuera, nosotros lo llamamos una cotufa aquí, pero puede ser como una palomita de maíz, pues queda un bulto, ¿ok? Queda un bulto y ya la hernia está curada. Ahora fíjense que para la cirugía laparoscópica ha cambiado tanto, pues ya hay tantas cosas que nosotros aprendimos con la cirugía abierta, pero que con la cirugía laparoscópica ha cambiado el paradigma los paradigmas. Ahorita tenemos que estudiar entonces la anatomía del conducto, no del conducto inguinal, sino de la región inguinal, pero por vía laparoscópica. Entonces aquí tenemos una línea que es la arcada crural, y tenemos entonces 3 triángulos que nos lo vamos a dividir. O sea, ¿se acuerdan de la fosita externa, la fosita media y la fosita interna del conducto de la región inguinal? Y por fuera de la arteria epigástrica vamos a tener las hernias inguinales indirectas u oblicuas externas. Por dentro y sobre la línea, sobre la arcada crural, vamos a tener las hernias directas, y por debajo de la arcada crural vamos entonces a conseguir las hernias crurales. Esto es muy importante porque nosotros como cirujanos nos pudiéramos conseguir cualquiera de estas 3 hernias y tenemos que estar en capacidad de resolver en estos casos. Entonces, fíjense, aquí están los 3 triángulos y aquí, entonces, esta lámina es cortesía del doctor Pellegrino, que está por aquí. Aquí hay una hernia inguinal oblicua externa y una hernia inguinal directa, o sea que prácticamente esta es una hernia en pantalón. Ok, para resumir, tenemos entonces el tiempo quirúrgico de la cirugía laparoscópica y de la cirugía abierta es igual, la recurrencia prácticamente es igual. Las atrofias testiculares
no se han descrito todavía en la cirugía laparoscópica. No hay ectopia en la cirugía laparoscópica, en cambio la abierta es un 2.7%. No ha estado descrito la lesión del deferente en la laparoscópica y la exploración contralateral en la abierta hace falta otra incisión. El diagnóstico intraoperatorio en la cirugía abierta es limitada, ¿ok? En cambio, en la laparoscopia es buena, hay menos dolor en la cirugía laparoscópica y al inicio la actividad es mucho menor en la cirugía laparoscópica que en la cirugía abierta. Bueno, muchas gracias. Creo que el doctor Ravelo entonces tiene para que nos diga entonces su experiencia, algunas preguntas. Hay una pregunta del público. ¿Desde qué edad usted aplica la burnia, doctor Prada? La burnia se puede hacer cualquier edad. Se puede hacer cualquier edad, no hay ninguna limitación. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el doctor Prada antes de continuar? Ok. Doctor Prada, hay otra pregunta que le están haciendo, que ¿dónde observa usted esa recurrencia del 0,4% en la laparoscopia? Esos son trabajos internacionales son trabajos pues que se ven prácticamente, o sea, está en la literatura mundial. Lo que pasa es que no las puse, pero si quiere con mucho gusto, mándeme su email y yo con mucho gusto le doy la referencia. Hay otra pregunta. Aranza Gómez pregunta, ¿qué hace en caso de que sospeche de una hernia inguinal, pero no la consiga ni por ultrasonido o en la evaluación? Supongo que quiere saber si estaría indicada la intervención quirúrgica. No. Bueno, el diagnóstico de hernia inguinal es Clínico. ¿no? Es clínico. A veces ustedes ven que reportan hernias inguinales en pacientes que se le hace ecosonografía y resulta que no hay hernias inguinales. O a veces dicen que no hay, pero sí hay. En este caso, con la laparoscopia uno hace el diagnóstico completamente, o sea, lo hace muy bien y listo, ¿no? Generalmente. Pero uno generalmente, si el paciente no tiene clínica de hernia, si uno no le toca cruzar el cordón, si la mamá dice que no refiere que hay un aumento de volumen y que de repente usted le ve que el examen físico está normal, yo lo dejaría en observación y no lo operaría en ese caso. ¿Okay? Perfecto, muchísimas gracias. Y también como dato anecdótico, de repente en otra intervención quirúrgica, laparoscópica, por alguna otra razón, pudiera observar que existe el conducto peritoneo vaginal permeable, aún en paciente sin haberlo manifestado en otras oportunidades, eso pudiera pasar. También el paciente que de repente lo opera de una apendicitis y le consigue una hernia inguinal. Ajá, el doctor Briceño pide la palabra. Doctor Briceño pide la palabra. Gracias por darme la palabra. La clínica es muy importante, mucho más que la ecografía. Olvídense de la ecografía, la tomografía para el diagnóstico de una hernia. Primero, la madre te va a referir el aumento de volumen de la región inguinal. Después, la exploración física. Hay una sensación de un dedo de guante que uno toca. Eso es básico. Si usted no observa, si la hernia, ¿quién le refiere el que tiene una hernia? La madre. Si la madre le ha visto que ha aumentado la región inguinal, esa es la primera clínica que usted debe aceptar. Entonces el niño en algún momento, cuando puja o llora, la madre le toca. Entonces la exploración física es muy importante. Si no encontramos la hernia, entonces ya es otra cosa. Pero la exploración clínica es mucho más importante
que una exploración radiológica o un ecograma, lo que sea. Gracias. Dale. Muchas gracias, doctor Leopoldo. Rodolfo Soto. Sí. Ok, a continuación los dejo en otras muy buenas manos. El doctor Rodolfo Soto Ravelo. Bueno, pues dar las gracias a Carlos y la Clínica Docente de la Trinidad por invitarnos a participar en este coloquio de hernia inguinal junto al profesor Leopoldo Briceño y Carlos Melo y Carlos Prada. Nuestro hospital es un hospital materno infantil que está ubicado en la zona este de la ciudad capital con una población de 1.5 millones de habitantes, 261 camas. De estas, 33 son de pediatría y 5 de UCI pediátrico, 31 de recién nacidos, con 9 cuneros y 7 camas de cirugía pediátrica. La mayoría de las camas son ginecobstétricas. Tenemos una residencia de cirugía pediátrica, que es el segundo programa de residencia nacional, con 6 residentes y 8 médicos base. Hicimos un trabajo en la abordaje laparoscópica de las hernias del 2013 al 2016, en donde obtuvimos 88 casos. De estos 88 casos, las edades oscilaron de 3 meses a 14 años, siendo el mayor porcentaje en las hembras, para un 60.2%. Y de estas, tenemos que el 48.8% correspondían a hernias umbilicales, en donde el porcentaje radicaba 13 varones y 30 hembras. Aquellos pacientes que no tenían hernia umbilical, pero que tenían sintomatología de hernia inguinal, teníamos 23 hembras y 22 varones. De estos 22 varones que no tuvieran hernia umbilical, presentaron 7 con hernia inguinal derecha, 14 con hernia inguinal izquierda y una bilateralidad. Sin embargo, en las hembras que no tuvieron hernia umbilical, equitativamente la región inguinal izquierda y derecha tenían 9 pacientes y la bilateralidad 5 pacientes. Como pueden ver, la presencia de hernia inguinal al examen físico era muy importante. 38 pacientes correspondiendo a la hernia inguinal derecha y 28 pacientes a la hernia inguinal izquierda y 7 a la hernia inguinal bilateral. En este sentido, pues iniciamos con el abordaje de Burnia del doctor Godoy, en donde se hicieron 400 abordajes vía laparoscópica a través del ombligo en puerto único, con una óptica de 10 y a veces de 5. Insuflábamos por el mismo puerto a nivel umbilical con un catéter, un Levin número 10, el gas, y utilizábamos una meridiana a través del mismo orificio. Entonces, aquí pueden ver la abertura, aquí traccionando el proceso peritoneo vaginal y aquí ya la ligadura. Entonces, en 35 pacientes se hizo herniografía laparoscópica, en los masculinos, por supuesto, con la técnica intra y extraperitoneal asistida. Es bueno señalar que 13 hembras, 13 niñas con hernia umbilical no presentaron hernia inguinal a la exploración laparoscópica. Esto nos representó entre un 15 y un 24%. Aquí vemos la técnica que estábamos utilizando en el hospital, es la de la aguja, con asistencia videoasistida para hacer la anudación extraperitoneal y en pocos casos la intraperitoneal. El tiempo quirúrgico estuvo entre 11 minutos y 35 minutos, dependiendo quién hacía el procedimiento, y tuvimos 4 complicaciones. Una complicación de una perforación intestinal, esto fue por el uso inadvertido de la aguja de Behre en uno de los procedimientos, y 3 recidivas, en una burnia, evidentemente en una niña, y en 2 varones, teniendo una tasa de recidiva de 3.4, lo cual es alta. Y el tipo de sutura que se estaba utilizando en ese entonces era la poliglatina o el Vicryl.
sabiendo que actualmente se recomiendan las suturas no absorbibles. Queríamos señalar también otro tipo de abordaje que estuvimos utilizando en el 2016-2017, que es el abordaje preescrotal, ya descrito por otros autores. Tuvimos 8 casos en donde es un abordaje reproducible, fácil, estéticamente es prácticamente no visible, y con el debido cuidado y la disección podemos no solamente corregir la patología inguinal y el hidrocele, sino también abordar las criptorquidias, en este caso los testículos no descendidos que estén a nivel del tercio medio, del tercio inferior del anillo inguinal interno. Así como ustedes ven, tuvimos un caso de hernia inguinal izquierda y 4 casos de hidrocele comunicante derecho y 3 testículos no descendidos. Este es nuestro trabajo. Como ustedes pueden ver, es un hospital docente donde estamos incursionando en el abordaje mínimamente invasivo, y esto incluye el abordaje inguinal para corregir la patología inguinoescrotal. Es bueno señalar lo importante de la curva de aprendizaje, en que es fundamental para tener buenos resultados, menos recidivas. Entonces es algo importante que debemos tener siempre presente, la curva del aprendizaje. Gracias. Ya estamos afinando los detalles para que a continuación esté con nosotros el doctor Carlos Melo. Hay una pregunta del público. Doctor Rodolfo, ¿por qué cree que recidivo la hernia con técnica de Burnett? Bueno, puede ser que no haya habido una buena cauterización del proceso peritoneo vaginal. Nosotros en la técnica que estamos usando no hacemos ligadura como lo ha señalado el doctor Godoy en ocasiones. Entonces es una de las posibilidades que puede. Sí está descrito. Perfecto. ¿Qué nivel de electrocauterio utiliza, doctor Soto? ¿Perdón? El nivel de electrocauterización utilizado para quemar la urna. Lo ponemos en modo spray y generalmente 20-25. Perfecto. Ok. Listo. Muchísimas gracias, doctor. A continuación, el doctor Carlos Melo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a todos por su invitación, al doctor Prada, Carlos Prada, mi amigo, y a los colegas que me acompañan en esta reunión. Vamos a hablar sobre hernia inguinal, el manejo laparoscópico y la experiencia que tenemos al respecto y cómo ha sido la evolución realmente de este tipo de técnicas. Bueno, como decía, hablemos sobre la historia de la hernia laparoscópica, el manejo laparoscópico. Y fue hace más de 20 años, casi 30 años prácticamente, que se empezó el manejo laparoscópico de la hernia inguinal. Con el año 93, cuando Philippe Montupet de París inició con la técnica de resecar el saco, y es una jareta alrededor del orificio inguinal. Fue quizás las primeras técnicas que remediaban prácticamente la cirugía abierta, y fue así como se empezó. Y luego de esas técnicas hubo muchas modificaciones al respecto. Luego Scher hizo una modificación. Scher es un cirujano alemán, el cual daba un punto en N o en X al saco, y eso pues cerraba el defecto. Luego François Vermois de Estrasburgo hizo algo parecido a lo que dijo Montupet, simplemente que los bordes los secaba más ampliamente y cerraba con una jareta también. Eso fue los inicios de la técnica laparoscópica hace 27 años prácticamente, en el cual pues hubo muchos intentos de hacerlo diferente, pero casi todo era lo mismo, hasta que llegaron los años 2006, cuando Takehara, imitando prácticamente el cierre del orificio inguinal,
utilizó las agujas, técnica percutánea que se llamó en ese momento, usando agujas convencionales de jeringas, y luego esa evolución fue radical. Desde entonces hacia nuestros tiempos ha habido muchas modificaciones a la técnica percutánea, usando agujas de tipo que usan para anestesia, la de taquidia, agujas convencionales, agujas especiales como las que utiliza el doctor Siki Yan en Hong Kong, que incluso diseñó el mismo orificio, el mismo aparatito especial, que incluso lo vende en stores para hacer su hernia inguinal. También se ha usado la aguja de Reverdin, se ha usado la aguja de percutánea que usamos para el endoclose, para el pectus. O sea, ha habido una evolución grande sobre el uso de técnicas percutáneas. Pero al final todo llega a lo mismo, que es cerrar el saco prácticamente. Y en esa evolución podemos hablar de algunas técnicas que hemos hecho nosotros y hemos solucionado lo que hoy día hacemos al respecto. Este artículo original de Takehara, de Hiro Takehara, 2006, en el cual pues su experiencia inicial era de casi 1000 pacientes, con pacientes de 18 días hasta los casi 19 años, con una recurrencia muy bajita, de un punto de 33% de recurrencia, y no había complicaciones o hidroceles. Él decía que era muy seguro, esa técnica era efectiva y muy confiable, esa técnica para hacer la cirugía de hernia inguinal laparoscópica. Había más artículos al respecto que comparan las técnicas abiertas con la laparoscópica, incluso algunos metaanálisis, como este, por ejemplo, que es de un metaanálisis chino, en el cual se comparan 138 estudios con 1500 casos, hechos por vía laparoscópica y 650 casos por vía abierta. Y la verdad que no hay diferencia entre hacerlo laparoscópico o hacerlo abierto. Hay diferencia cuando se hace hernia inguinal bilateral, en el cual nos sirve para evaluar el lado contralateral, o cuando de un lado y nos sirve para mirar el otro lado. Y la verdad que eso es quizás la importancia de la laparoscopia, que permite evaluar el lado que no aparentemente no está afectado, o sea, el lado en que no hay hernia aparentemente. Por eso la importancia de hacerlo laparoscópica y quizás la ventaja que tiene sobre la cirugía abierta. Ahora, el tiempo operatorio de ambas técnicas es muy parecido, tanto que sea abierto como laparoscópico, pero el laparoscópico hoy en día, con la experiencia y con la técnica que se gana y con lo que uno gana como experiencia en este tiempo, pues cada vez las hace más rápido. Incluso puede demorar tranquilamente 5 o 10 minutos una cirugía por vía laparoscópica. Hay artículos también que hablan de recurrencias de hernia inguinal recurrentes manejadas por vía laparoscópica percutánea, como esta de Haitao, en el cual fue hecha hace 3 años, con 1700 casos de niños con 1900 hernias indirectas, la mayoría, y cual el 91% fueron hechas por laparoscopia, con técnica extraperitoneal. Y él encontró en su casuística 35 casos de hernia recurrente, y fue manejados con técnica laparoscopia percutánea, y no encontró diferencia entre abiertas y laparoscópicas. O sea, los resultados son muy similares en recurrencias. Otro artículo, otro metaanálisis más reciente de 2019, con 733 pacientes con edades de entre los 4 meses a los 16 años, tenía un porcentaje similar de pacientes y tampoco hubo diferencia entre ambas técnicas, ya sea laparoscópicas o abiertas. Como vemos, las técnicas abiertas o laparoscópicas son parecidas, los resultados en todas las estadísticas que usted encuentra y que revisa. La diferencia es la efectividad de la laparoscopia, que permite evaluar otras cosas realmente. Y el tiempo es muy similar. Aquí hay otro artículo también reciente, 2018, en el cual compara la hernia laparoscópica con la técnica abierta, en el cual en este caso hacen reacción del saco y hacen jareta, y tampoco hay diferencias entre cuál técnica tiene mayor superioridad. Ambas son muy parecidas. Entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones para hacer laparoscopia? Serían las mismas que cualquier cirugía laparoscópica. O sea, en caso de coagulopatías, cirugía abdominal previa, aunque eso es discutible hoy en día, una buena decisión puede llegar a evaluar el anillo inguinal por laparoscopia, que haya aumento de la presión intraabdominal por alguna enfermedad de base, cardiopulmonares que puedan afectar al paciente, y por supuesto la inestabilidad hemodinámica como una contraindicación absoluta para hacer laparoscopia. Entonces, como decía, hoy en día las técnicas son muy variadas y cada cual hace lo que mejor le plazca, por decirlo así.
puesto que la técnica es la misma, que es cerrar el saco o en algún caso resecarlo, cerrar el anillo, pero cada maestrillo tiene su librillo y su truco, por decirlo así, para hacer su cirugía. Y vamos a ver que hay algunas cosas puntuales que tener en cuenta para hacer hernias laparoscópicas, y si se siguen esas reglas, se cometen menos errores y hay menos dificultades. Por supuesto que vamos a ver muy claramente la anatomía inguinal, en el cual es importante saber que el orificio inguinal es por donde están las hernias inguinales indirectas. Y al lado de la epigástrica están las hernias directas y las femorales. Vamos a ver en otra imagen más clara, como esta de un artículo de adultos del doctor Cristiano Chaus de Brasil, en el cual nos divide la parte inguinal en 3 zonas. Y esas zonas son muy importantes tener en cuenta para evitar complicaciones. Zona 1, zona corresponde a la parte lateral del anillo inguinal profundo. Y es la zona en el cual están los vasos espermáticos, por decirlo así. Zona 2, la zona interna, que es medial a los vasos epigástricos y los vasos deferentes. Corresponde al sitio de las hernias directas en este lado, hernias directas en este lado. La zona roja o zona 3 es la zona peligrosa, en la que más se trabaja y que representa el área de trabajo y de operación, en el cual incluye los vasos epigástricos que están acá arriba, los vasos epigastros que están acá arriba, y el cordón espermático y los vasos ilíacos. Por eso digo la zona roja, porque es la zona de riesgo. Ahora, este mismo autor, el doctor Chaos, describió unos triángulos que hay que mencionar, que ya lo mencionó Carlitos Prada, que son estos triángulos, que son 5 triángulos. Pero, ¿cómo se forman estos triángulos? Esta línea que vemos azul aquí, la línea iliopúbica, que va de ilion cresta ilíaca al pubis. Esa línea iliopúbica se divide una línea superior que corresponde a los vasos epigástricos y 2 líneas inferiores que una corresponde a los vasos deferenciales y la otra a los vasos espermáticos. Cada triángulo de estos tiene un significado importante que vamos a resumir acá. Y son el triángulo amarillo que estamos acá afuera, el triángulo del dolor. Es el sitio donde se producen lesiones de los nervios genitofemorales y pueden dar dolor crónico en esos pacientes. La hernia de acá arriba, el azul clarito, está el lado de las hernias indirectas, donde está el orificio inguinal profundo. El lado derecho es donde queda la hernia directa, que es defecto de la pared abdominal prácticamente, y ahí están hernias directas. Y este que está por dentro de los vasos ilíacos es el lado donde está la hernia femoral, a este nivel. Acá abajo tenemos la cresta ilíaca, el pubis el pubis, que está acá blanco. Y el rojo es la zona roja, la zona de sangrado, la zona de riesgo, donde están las ilíacas. Pues hay que tener en cuenta estos triángulos para evitar complicaciones durante la técnica operatoria, ya sea laparoscópica percutánea o ya sea con técnicas laparoscópicas resecando el saco. Este es el artículo de Ponsky que publicó hace poco, que hizo con Adurbay y Sofía, en el cual hace una jareta con doble aguja. Y es una técnica que se ha preconizado mucho, pero hay muchas variantes de esa técnica de Ponsky, en el cual usan la aguja de raquidia, ligeramente doblada, o la aguja que usa el doctor en Hong Kong y que él ha preconizado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros realmente? Hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Hemos resecado el saco, hemos usado agujas convencionales, hemos usado las agujas de raquidias, hemos usado la aguja de Endoclose que usábamos para el pectus. Y la verdad que hoy en día hacemos cada vez más sencilla la técnica, sin menos complicaciones. En este caso, un niño recién nacido lactante de 8 días, en el cual es una técnica percutánea. Vemos la hernia claramente ahí, que al empujar desde afuera sale prácticamente líquido o intraabdominal del saco del escroto. Y lo que vamos a hacer es una hernia percutánea en el cual se da un punto percutáneo preservando el peritoneo que cubre los vasos espermáticos sin lesionarlos. Esta hernia es así fue como empezamos inicialmente a hacer las hernias, prácticamente con una doble jareta al respecto. Como ven aquí, estamos haciendo la doble jareta. A veces cuando no queda completamente cerrada, hacemos otra jareta en ese lado, prácticamente levantando el peritoneo. Hay quienes hacen ahí insulación con aire o con silocaína para levantar ese peritoneo.
O hay quienes ponen un trocar adicional. Yo pongo un solo trocar, la verdad. El trocar del ombligo solamente y el resto lo hago percutáneo. Eventualmente uso un trocar de ayuda que me levante el peritoneo, pero cada vez lo uso menos. Y lo hago prácticamente percutáneo la técnica en este caso. Como ven aquí, lo que yo hago es prácticamente sacar la aguja, como ven ahí, y luego devolverme sobre el mismo orificio que hice inicialmente. ¿Lo ven ahí? Y ahí queda prácticamente el asa alrededor del saco herniario, del orificio inguinal que hemos cerrado. Esto lo hago 2 o 3 veces hasta que quede completamente cerrado el orificio inguinal. Bueno, aquí está prácticamente cerrado el orificio inguinal, evitando lesionar la epigástrica. Aquí vamos a dar otro punto porque no me quedo contento y hacemos prácticamente lo mismo hasta cerrar completamente el anillo inguinal. Esta que es muy sencilla, simplemente manejar los tiempos en el área inguinal. Hay que hacer un pequeño corte en esa región por donde sale la aguja. Y revisamos y queda prácticamente cerrada esa hernia. Y esto es en un niño. Aquí tenemos, por ejemplo, la burnia. La burnia, no tenemos tenido una evolución con la burnia, puesto que con la burnia por sí misma sola creo que no es suficiente, por eso hemos optado por hacer una burnia asociada a un punto, como vemos aquí. ¿Por qué la burnia la hacemos así? Porque consideramos que la sola burnia no siempre es suficiente, sobre todo cuando la hernia es grande. Ahora le voy a mostrar en el siguiente video cómo al quemar no siempre quema suficientemente el saco herniario. Y esa parte que queda sin quemar podría eventualmente protruir. Ahí estamos haciendo una hernia con un puerto único por vía transumbilical. Metemos la pinza y estamos quemando el saco herniario, como ven ahí. Pero ahí, ¿qué pasa? Podemos quemar alrededor o quemar otras estructuras. Ese es el riesgo del puerto único. Por eso hay que meterse dentro del orificio de la inguinal y quemar allá adentro. Quemar allá adentro para que queme completamente el saco, el orificio inguinal y no quede parte sin quemar. Sacamos afuera, quemamos afuera y luego metemos adentro y quemamos adentro nuevamente, que es lo que consideramos que debe quedar realmente. Allá está adentro quemando adentro. Y acá afuera lo que hacemos es redondear con un punto percutáneo, como hicimos en la técnica que mostramos anteriormente. Como es una niña, el punto puede ser completamente transficiente a esos vasos que están ahí, sin lesionarlos, para evitar sangramientos. Aquí vemos cómo sacamos la aguja afuera, luego la volvemos y otra vez hacemos otra vuelta acá. Y prácticamente queda completamente cerrada la hernia. O sea, hacemos una combinación entre la burnia más el punto. Aquí vemos por qué por qué usamos el punto. Ven aquí una hernia grande de una niña. Sacamos afuera lo que es el saco herniario. Lo quemamos, pero van a ver que al quemarlo no siempre queda completamente quemado. Uno cree que quedaría quemado completamente, resulta que no es así. El saco queda a veces parcialmente quemado. Ahí estoy quemando, aparentemente estoy quemando los bordes de la anillo inguinal interno, que está aquí, lo que ven afuera que se está quemando alrededor. Estos bordes blancos, pero no siempre se quema completamente. Y adentro tampoco queda completamente quemado. Por eso pensamos que hay que, aparte de la burnia, agregarle un punto para cerrar esa área. Van a ver que cuando meto la cámara en la cavidad de la hernia, no está completamente quemado el área del saco herniano. Van a ver que aquí vamos a meter la cámara, te estamos mirando por los laditos. Ven que está quemada una parte del saco herniano nomás. Y eso que la sacamos afuera. No queda completamente quemado. Por eso considero que en hernias grandes es mejor dar un punto percutáneo como el que vimos anteriormente. Entonces aquí estamos quemando los bordes del anillo inguinal que ven ahí. Y ahora vamos a proceder a dar el punto percutáneo como lo he escrito anteriormente. Esta es la forma como lo hacíamos anteriormente, que es un punto que rodea prácticamente el anillo inguinal hasta cerrarlo completamente. Damos 2, 3 puntos. 2, 3 puntos. ¿Ven ahí? Circunferenciales. Aquí vamos a dar otro punto.
Ven ahí que la idea es cerrar el orificio completamente. Generalmente lo máximo que he hecho son tres vueltas de nudo realmente, todo percutáneo. 3 vueltas. Hasta cerrar completamente el defecto. Ven ahí que queda el defecto completamente cerrado. Ahora, ¿qué hacemos hoy en día realmente? A raíz de hace 2 años que vimos a un colega argentino que trabaja en Stanford, el doctor Brusoni, que mostró técnica en el 2015, mostró la técnica de él, en el cual hace un punto transficiente inicial, como vemos aquí en la imagen de acá, un punto transficiente inicial que remedia el transficiar el saco. Y luego hace la misma técnica que es rodear completamente el saco herniario en el anillo inguinal. Aquí vemos cómo hace la técnica él, que es el punto transficiente inicial, que es profundo, y luego sacar la aguja como la mostré en la imagen anterior, que está aquí, luego se devuelve y da otra vez otro punto, hace una doble jareta, por decirlo así. Su trabajo inicial muestra 166 pacientes con 235 hernias, una edad promedio de entre 1 y 92 meses, y casi todos eran niños, un 60%. Y algunos eran prematuros, el 34% eran prematuros. Y tuvo una recurrencia al año de edad, promedio de edad de un 1.8% de recurrencia. Voy a mostrar un video que él me facilitó. Aquí está en las niñas y aquí estamos en los niños, resecando el saco. A veces se apoya en un toque adicional para hacer la técnica. La técnica del doctor Brusoni, que la vamos a mostrar aquí, que es prácticamente como él la hace. Lo que nosotros hoy en día hacemos, que aquí vemos cómo va el primer punto inicial, que es el punto transficiante, con una aguja grande, usando material no absorbible. Se hace una jareta, que es la que hacemos nosotros hoy en día también, una pequeña incisión alrededor de la hilaría que hemos hecho, y da el punto percutáneo, como ven ahí, hasta ver directamente la hernia. Ahí se da el primer punto, que es punto transficiante, que cruza el saco herniano de lado a lado, como ven ahí. Él se apoya en este caso con una pinza, pero considero que no siempre es necesario apoyarse en una pinza. Una vez de ese punto, lleva afuera lo que mostramos nosotros anteriormente, la aguja, y luego la devuelve. Él no la extrae completamente, la devuelve y la saca por el mismo sitio por dentro, prácticamente, por el canto por el extremo opuesto de la aguja. Ven ahí claramente. Repite la operación, ahí sí, rodeando el saco. Como este es un niño, la idea es no lesionar los vasos espermáticos, pues se apoya en pinza. Yo cada vez me apoyo en pinza, pues lo hago totalmente percutáneo. Eso lo da la experiencia realmente. Con el tiempo uno aprende a dar ese punto. Pero inicialmente pues, bueno, es bueno apoyarse en la pinza, levantar el peritoneo si es el caso, para evitar lesión del peritoneo, lesión de los vasos espermáticos o los vasos epigástricos en algunos casos. Vemos que da doble jareta y la lleva hacia afuera nuevamente. Como ven ahí, hacia afuera nuevamente, la va a llevar hacia afuera. Y prácticamente repite la operación que hicimos anteriormente, afuera. Y aquí hace lo mismo. Saca la aguja, no totalmente, se vuelve sacando por el mismo sitio por donde entró inicialmente. Y ya anuda afuera completamente el saco herniario. Entonces ahí cierra el efecto, el hilo, como ven ahí, queda la doble jareta prácticamente y cierra el defecto. Ven ahí cómo cierra el defecto. Ahí vean cómo queda el defecto completamente cerrado. Esa es la técnica que nosotros hoy en día aplicamos hoy en día, que es básicamente la que hacíamos anteriormente, que algunas modificaciones como el punto transficiente inicial. En niñas, lo mismo prácticamente. Está en el video que me facilitó él. Hace 2 años me lo presentó en el Congreso Nacional que estuve en Colombia. Hace lo mismo, la misma técnica del punto transficiente inicial, que va de lado a lado. Inicialmente es un punto que va de lado a lado, atravesando el saco herniario, es el punto transficiente inicial.
Ahora, eso hay muchas técnicas al respecto. Hay gente que hace otras técnicas distintas, muy parecidas. Mismo que en el doctor habrá gente que habrá otras técnicas diferentes, pero vemos aquí el punto transficiente del doctor Brusoni. Y luego dar el punto percutáneo también, rodando el peritoneo alrededor del anillo inguinal. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Evitando lesionar los vasos que pasan por ahí. Esta técnica dura, en promedio dura 5 minutos. Una vez se coge experiencia y práctica, de una mala anestesia prácticamente en estos casos. La preparación anestésica que la misma cirugía. Pues no hay que cerrar prácticamente piel, en muchos casos. Ahí está prácticamente el anillo cerrado, prácticamente a punto de cerrar. Y ya cómo queda el orificio cerrado prácticamente. Complicaciones, por supuesto que las hay. Hemos tenido, que es la más molesta, por decirlo así, el sangrado, en el cual metimos el punto, estos videos iniciales de las primeras veces que empezamos a hacer esta técnica, en el cual ven ahí que el punto fue prácticamente sobre la epigástrica. Y no nos percatamos, y al retirar la aguja, vemos que sangró prácticamente los vasos epigástricos. Ven ahí cómo sangran. Ahora, eso no nos impide continuar la cirugía. Aquí lo que vimos fue presión del área y luego seguir con la misma cirugía y hasta hacerla completamente. Ahí insistimos en eso, pero también otro tipo de lesiones, como la lesión del deferente, o se ha descrito también retención testicular por haber lesionado o haber dado un punto al deferente o al cordón espermático. Ven el sangramiento ahí, el sangrado paró, pero después se pudo hacer la cirugía percutánea sin dificultad. Entonces, lo que he escrito en cuanto a complicaciones en la literatura la verdad que no es muy alta la complicación, es basta un 1.2% de complicaciones. Y cuando la hernia se opera una hernia encarcerada, esto aumenta hasta un 33% en algunos casos, algunas series. Cuando operamos hernias encarceradas, que no hemos enfriado, que no hemos esperado a que se reduzca el proceso inflamatorio, por eso es mejor esperar unos 72 horas mínimo para operar hernias que se han encarcerado. Otras complicaciones, la atrofia testicular, el hidrocele como complicación, infección del sitio operatorio y lesiones de áreas circundantes como la vejiga o el cordón espermático. Hablando de mallas en pediatría, la verdad que no se ha considerado mucho el uso de mallas en pediatría, pero sí se puede adaptar de adultos a la pediatría en algunos casos, como son pacientes adolescentes, hay pacientes que nos llegan a nuestro consultorio, niños de 17 años, 18 años, o niños deportistas que hacen mucho deporte, mucho ejercicio, gimnastas que pues, tienen riesgo de hacer eventación. Por eso estos pacientes considero en mi posición personal de hacerle cirugía tipo TAP, que es la más sencilla, por decirlo así, la más usada en adultos, es la total extraperitoneal, no la intraperitoneal, sino la extraperitoneal, que es la más fácil de hacer y la más sencilla. Y por supuesto en pacientes con hernias de tipo Plumberl, en el cual hay defecto de pared abdominal, pero no usar hernias con malla. Aquí tenemos una adolescente hecha con malla, y hicimos una técnica de TAP, en el cual vemos la gran hernia inguinal indirecta, de gimnasta, con una gran hernia inguinal muy evidente. Y lo que hacemos es realmente abrir el peritoneo por encima del orificio inguinal, como ven ahí. Lo abrimos con hook. Luego abrimos el peritoneo apoyándolo en el hook y secar ese espacio extraperitoneal, por decirlo así. Ahí vamos secando lentamente hasta llegar al orificio inguinal. Y ya vamos a encontrar, en ese caso, vamos a encontrar el anillo inguinal abierto. Van a ver cómo al quitarle quitar el peritoneo de ese lado, queda el orificio allá en el fondo. Ven aquí el orificio acá afuera. Ven cómo se ve por dentro. Allá queda el orificio, el defecto inguinal, el orificio inguinal profundo, allá. Y aquí está el cordón, en este caso, que vamos a seccionar. El cordón inguinal, como es una niña. En el niño lo que hacemos es levantar el cordón espermático y secarlo y dejarlo por fuera. Ahí prácticamente quitamos el anillo inguinal, el cordón inguinal en la niña y queda el orificio allá en el fondo. Y acá abajo queda el pubis,
Por eso cuando uno usa mallas debe dissecar hasta el pubis, porque hasta allá debe llegar la malla, para evitar que recidive alguna hernia directa o una hernia femoral. Yo siempre cierro este orificio con un punto de esos que usamos de velot, que se llama, o hebra prensada, hebra que tiene anillos. Y luego pongo la malla recortada para el caso como un pescado, dejando la parte interna pegada prácticamente al pubis y la parte externa afuera. No doy puntos de sutura a la malla. Dar puntos a la malla conlleva tener complicaciones como sangramientos, como dolores crónicos que se han demostrado que pueden pasar. Por eso es preferible hacer solamente cerrar el orificio y aspirar el defecto. La técnica de TEP, que es la extraperitoneal, no la uso realmente. Ahora, he tenido casos con hernia femoral, que no son frecuentes, pero algunos que te pueden llegar. Cuando operas una hernia inguinal, tiene la posibilidad de operar otras hernias, y es como esta femoral, que clínicamente no era muy evidente, parecía una hernia inguinal, pero al meter la cámara, encontramos en que el orificio inguinal estaba cerrado completamente. ¿Ven ahí? Aquí están los vasos ilíacos, pero la hernia estaba sobre este lado. Por eso decidimos abrir el peritoneo, igual que la técnica TAP. ¿Lo ven ahí? Es prácticamente la misma técnica. Estamos disecando extraperitoneal. Y llegamos hasta el pubis, igual que la técnica anterior, hasta el pubis. Vemos que estamos llegando abajo del pubis, se ve el pubis. Y por fuera estamos comprimiendo el sitio donde se ve la hernia. ¿Ven ahí ese triangulito que se ve ahí? Por dentro de los vasos ilíacos. Que está por dentro de los vasos ilíacos. Aquí están los vasos ilíacos. Y aquí está el defecto. ¿Ven ahí? Ese es el defecto herniario. Lo que hice fue dar un punto que va del músculo al ligamento arcuatum, 2 puntos prácticamente, y luego colocar una malla por encima de eso. Con esta técnica, que es muy sencilla, se corrige la hernia femoral por vía laparoscópica. Me la que colocar la malla de la misma forma. Tenía 3 añitos, ¿ah? Es quizás la única indicación para colocar mallas que he tenido yo, niños tan pequeños. Pero la verdad que al hacer por la laparoscopia permitió que se corrigiera la cirugía, el defecto, y la niña quedara pues sin su defecto femoral. Estamos cerrando el orificio, después de que queda cerrado el peritoneo. Creo que eso era todo lo que quería mostrarles de la laparoscopia. Invitarlos a Cali, a nuestro hospital. Aquí que está aquí acá, que es nuestro centro médico de Manaco, donde trabajamos. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchísimas gracias, doctor Carlos Melo, por su brillante ponencia. Hay una pregunta del público de Ángel Gabriel Peña, que con la técnica de la reparación de hernia inguinal con doble sutura en niños, ¿usted cree que puedan desarrollar varicocele en algún momento de su vida? No he escuchado que haya habido ese tipo de complicaciones como varicocele secundario. Más bien hidrocele sí podría presentarse, en algunos casos, sobre todo hidrocele que no se ha evacuado previamente durante la cirugía. Por eso hay que evacuar el hidrocele antes de continuar, ya sea por punción o por evacuación interna. Pero varicocele no he escuchado realmente que haya ese tipo de complicaciones. A menos que compriman los vasos, podría pasar, pero nunca lo he escuchado, la verdad. Nunca lo he leído. Les tengo una pregunta para los participantes de esta noche. Con respecto a la técnica, ya sabemos que existen diversas técnicas para la cura operatoria de la hernia inguinal, de vía laparoscópica. Y quería saber, o si nos pueden decir, desde su punto de vista práctico, ¿qué técnica escogen al momento de realizar la cura operatoria? ¿Es intraoperatorio o lo deciden previo a la intervención quirúrgica? Doctor Carlos Prada. Bueno, hay ciertas ocasiones donde no se deberían hacer, por ejemplo,
las técnicas extraperitoriales. Por ejemplo, si tienes un testículo que se encuentra alto, si uno hace solamente la ligadura, entonces el testículo puede quedar alto y puede hacer una ectopia, pues. Entonces, en ese caso, yo preferiría hacerla con sección del saco y liberar el testículo para que baje completamente. Pues entonces ahí sí decidiría una técnica u otra. Pues. Me decidiría ya por la sección del saco y no por ligadura. No extraperitoneal. En el caso concreto, cuando hay criptorquidia, pienso que al hacer la cirugía de la arqueopexia laparoscópica y resecar el saco, con ese solo hecho de resecar el saco sin cerrarlo es suficiente. Yo arqueopexia nunca cierro el saco, porque el hecho de resecar el saco permite que eso se adhiere y se pegue. De hecho, hay artículos nuevos, novedosos de hace poco tiempo, incluso en Latinoamérica, que no dan puntos, solo resecan el saco. Y eso solamente resecar el saco permite que se haga una fibrosis y la hernia no se recibe. Ahora, a mí me da temor hacer, sobre todo en hernias grandes, con grandes hernias inguinoscrotales, hacer eso. Puede que una hernia pequeña lo pueda hacer. Por ejemplo, lo que pasa en el paciente con criptorquidia, que son hernias pequeñas, generalmente las hernias de las criptorquidias son pequeñas. Entonces uno reseca el saco y eso prácticamente se pega. Por eso yo no doy puntos en las criptorquidias, lo que pese a la laparoscópica, no doy puntos. Reseco el saco y no más, y bajo el testículo. Exacto. Pero en las grandes sí puede resecar el saco y cerrar el peritoneo por dentro, ¿no? Sí, pero son hernias inguinoscrotales. Hago la técnica percutánea o reseco el saco. Depende de tu habilidad realmente. Yo tengo un colega que hace revisión del saco y da puntos. Se puede hacer, ¿no? La técnica de Montupet. Pues la verdad que eso es la que tú te sientas mejor, te sientas cómodo, la que aprendas. Pienso que es lo más importante, porque ambas son buenas técnicas. Ya llevan en el tiempo casi 30 años de posición en el mercado de la técnica laparoscópica. Lo que pasa es que cómo la quieres hacer, o la quieres hacer percutánea, o la quieres hacer con regresión del saco, que es laparoscópica totalmente por vía intraperitoneal, resecando el saco. Depende de tu experiencia y cómo te sientas mejor. Y tu resultado, ¿no? Si tú ves que te va mal con las técnicas de resecar el saco, pues algo está pasando mal. Algo estás haciendo mal. Estás dando un orificio sin cerrar o algo está pasando. Y la percutánea es lo mismo. No estás cerrando adecuadamente el saco con la percutánea. Y lo que puede pasar. Yo he tenido recidivas en percutáneas, he tenido recidivas, por supuesto. No son muchas, pero sí he tenido mis recidivas. En ambas técnicas, ya sea percutánea o resecando el saco. He tenido recidivas. Sobre todo cuando estaba empezando, ¿no? Hoy en día cada vez, no sé, no veo eso realmente. Yo creo que uno debe hacer todas las técnicas. Sí. Todas las técnicas. Porque mientras más recursos tenga un cirujano, mejor es, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mejor es para el paciente, digo yo, ¿no? Pero de todos modos, uno debe estar entrenado y por si acaso de repente, si uno nada más hace percutáneas y se consigue una hernia directa, no la puede hacer. Entonces tiene que saber cómo poner una malla. Porque las hernias directas y las hernias crurales, generalmente en adultos han fracasado las técnicas sin mallas porque estás colocando dos tejidos que son distintos, músculo con tendón. Y de repente se dice que eso no sutura, no pega y tienes que utilizar sutura no reabsorbible. Y entonces eso se pueden ir a esos puntos. Entonces, por eso es que la tendencia de la reparación de la hernia en el adulto es con malla. Y yo creo que hoy en día nadie hace un Bassini ni un McVeigh ni nada de eso, ¿no? Sino todo es reparar con malla. Entonces uno debería estar preparado en este caso para colocar una malla. Si se encuentran en edad directa, sí hay que poner mallas. Exacto, las directas o las grandes. Niños grandes y crurales. Entonces, por eso es que uno tiene que practicar y hacer todas las técnicas posibles para que uno se sienta cómodo en el momento de que uno tenga una situación de repente adversa. Sí. O no común.
Hay otra pregunta del público. ¿Cómo se explica el espectro del abordaje de hernia desde mantener abierto el conducto peritoneo vaginal que preconiza Riquelme, sellado, burnia y ligadura con sutura? La fibrosis que se crea la fibrosis, cuando usted marca el saco, y esa fibrosis hace que se selle. Yo tengo oportunidad de reparar plantas por otras causas, por decir algo, una biopsia o cosas así, y uno va a ver y el peritón está intacto, como si no le hubiera tocado a nadie. Es lo mismo, ¿ah? El peritón se pega otra vez y aquí no ha pasado nada prácticamente. Queda su fibrosis ahí y se cierra la hernia espontáneamente. Por eso la teoría de resecar el saco es importante. Resecar el saco. Es lo que decían antiguamente los mexicanos sobre todo. Doctor Carlos Melo, aquí le hacen una pregunta con algo conceptual. Ángel Gabriel Peña pregunta entonces si es preperitoneal es un top ray y si es extraperitoneal es un Rocco Robbins en la reparación de las hernias inguinales con utilización de mallas en niños. La técnica que le mostré, la técnica de TAP. La técnica de TAP, que es la primera que se hizo en adultos, que hemos adaptado a pediatría, el TAP. La técnica de TEP es la técnica que se hace sin entrar a la cavidad abdominal. Y se hace por vía, como si fuera una retroperitoneal prácticamente, pero sin entrar a la cavidad peritoneal. Es la técnica de TEP, que también colocan malla. Yo la uso en adulto, en pediatría no la uso porque no veo la necesidad de hacer ese tipo de técnicas. Prefiero la técnica de TAP, que es más sencilla y más cómoda de hacer para mí como cirujano pediatra. Puesto que el niño es más pequeño. La técnica de TEP la hacen en pacientes más adultos, prácticamente con cavidades grandes abdominales. Perfecto, muchas gracias. Esta pregunta va para los ponentes. ¿En la burnia han tenido problemas de dolor postoperatorio por la cantidad de tejido quemado? En la técnica con malla, al resecar el ligamento redondo, ¿no existe riesgo de problemas en la fijación uterina? No, dolor postoperatorio cero. Yo trato de preservar siempre el ligamento redondo. O sea, trato en este caso, dejar el ligamento redondo y fulgurar el saco herniario, respetando el ligamento redondo. En caso de que exista un saco herniario muy grande, yo sí hago la fulguración del saco, pero al final hago con un endoloop. Utilizo un endoloop y lo sello, ¿no? Ya esa ya es una cuestión personal, ¿no? Pero sí me ha resultado así y trato generalmente de preservar entonces el ligamento redondo para la fijación del útero. A ver, eso de que el ligamento redondo preserva que no se caiga el útero, eso es muy relativo, ¿ah? Cuando usted hace una cirugía de un tumor de ovario, cosas así, quita el ligamento redondo y ¿qué pasa? Nada prácticamente. O sea, no es una condición clara de que hay que preservar ese ligamento redondo. Lo puedes cortar tranquilamente. De hecho, mis profesores me decían eso cuando empecé yo a hacer cirugía pediátrica y laparoscópica, de la importancia de ese ligamento, pero cada vez le da uno cuenta que no es tan importante como parece realmente. Te puede cortar el ligamento redondo y no caerse el útero tampoco, ¿ah? No crea. Sí. Y otros métodos de fijación. Ligamento ancho, por ejemplo. Exacto. Doctor Carlos Melo, por acá los felicitan por su ponencia y les hacen una pregunta, que si al cerrar la jareta del anillo, ¿usted primero evacúa el aire del escroto a la cavidad o qué hace? Siempre. ¿Tiene alguna técnica? Hay que evacuarlo siempre, porque a veces tienen aire y a veces tienen líquido, entonces te queda un hidrogel residual o te queda un aire en el escroto que es molesto para los padres, pues que ese aire se resuelve con el tiempo, pero es molesto para ellos. Por eso siempre hay que evacuar ese líquido o ese aire que tengamos ahí. Ahora, cuando tengo hernias inguinoscrotales muy grandes, eventualmente quemo el saco también, ¿ah? En niños, sin quemar los vasos. Quemo el saco en el fondo para que se cree adentro de adherencia también, en las inguinoscrotales, sin quemar los vasos, ¿ah? Eso es importante, ese concepto, ¿ah? Quemar mirando directamente con la cámara hasta el fondo para que se cree adherencia del fondo, en la parte interna del escroto,
hasta acá, hasta el anillo inguinal, sin quemar los vasos espermáticos, por supuesto, sin quemar el deferente. Y hacer el punto percutáneo como mencioné antes. Perfecto. Pues le digo, Una pregunta para cada todos. maestro tiene su librillo. Una pregunta para todos es, en caso de la recidiva, ¿intentan de nuevo cierre laparoscópico o piensan hacerlo abierto? Puede Es más intentar fácil por la vía laparoscopia. laparoscópica. Es más fácil por la laparoscopia. Perfecto. Hágalo otra vez por la laparoscopia, porque el peritoneo queda como si no hubiera hecho nada generalmente. Exactamente, yo no haría laparoscópica también. Y si es una recidiva abierta, con más razón. Porque, También. ¿verdad? Porque ya tienes tejido, el tejido que estás viendo desde arriba abajo es virgen. Entonces, Totalmente de acuerdo con ustedes dos. ¿Qué porcentaje de recidivas han tenido con estas técnicas? Y si todas las hernias inguinales las hacen laparoscópicas o tienen algún criterio para hacerlo de forma convencional. Doctor Melo. En el trabajo que presentamos del hospital tuvimos un 3.4%, que realmente es algo alto. Depende, eso también está relacionado con la curva de aprendizaje. Y estamos en un hospital de enseñanza, pues tenemos que equilibrar los dos abordajes, el abierto y el laparoscópico. Y muchas veces por las necesidades del hospital de insumos, pues muchas veces quisiéramos hacerlo vía laparoscópica, tenemos la necesidad de hacerla abierta también. ¿El doctor Melo quiere agregar algo más con respecto a los porcentajes de recidivas? A ver, la recidiva la verdad que no es muy alta. Ya hasta un 4% más en promedio de recidiva. Pero sí quiero decir algo respecto a que cuando se operan hernias encarceradas, el porcentaje aumenta. Se operan en caliente, digo yo. Por eso hay que enfriarlas antes de operarlas. Para que ese tejido inflamatorio no va a ser un factor de riesgo para que se recidive. Cuando se opera una hernia encarcerada en caliente, la recidiva puede ser tan alta hasta de un 33% que ya la mencioné. A tan alta puede ser la recidiva. Por eso hay que enfriar al paciente y no operarlo en caliente. Si no, se redujo la hernia. Pero en general es un 4% la tasa de recidivas. Ahora, por eso antes de seguirse el primer año de vida. No es que lo operé muy bien y chao, no. Se operó y se controla durante un año de seguimiento para evaluar que no recibe en ese primer año. Que es cuando realmente se producen las recidivas, en el primer año de seguimiento. exactamente. ¿Y alguien tiene más algo que agregar antes de cerrar esta conferencia? Ajá, doctor Briceño levantando la mano. Adelante. A todos los amigos menores que yo, todos, le doy la gracia al doctor Carlos Prada por la invitación, al doctor Melo, al doctor Soto por su participación. A los 70, llegaron a 70 participantes. Felicito al doctor Prada por su convocatoria y a la bella Adriana, muchas gracias por la invitación. Y desde el exterior los saludo, pero yo vuelvo. We will come back. Bueno, Profesor Briceño, pues saludarlo con mucho respeto y mucho cariño, profesor. Y muy agradecido y muy complacido y compartir estas reflexiones con un maestro como usted. Igual con el doctor Carlos Melo, toda una autoridad latinoamericana de la cirugía mínima invasiva y es mi tutor actual en un curso que estamos haciendo del Congreso Colombiano. Y para Carlos Prada, pues gracias por permitirnos tener esta pequeña exposición de lo que estamos haciendo en este hospital de materno infantil San Lorenzo de los Minas. Recuerdo mucho al doctor Otero, fundador de la cirugía pediátrica dominicana. Así mismo es, maestro. Bueno, yo quiero darle las gracias y de verdad que fue
Un honor para mí hacer este webinar con ustedes. Siempre amigos, colaboradores, cada vez que generalmente necesito algo o pregunto, siempre están a su disposición de ayudar. Yo en realidad me siento muy orgulloso de estar al lado de ustedes en este webinar. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlitos, por la invitación. Gracias a todos, a Rodolfo, a doctor Leopoldo, a Adriana, muchas gracias por todo. Okay. Gracias por invitarnos. Buenas noches. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Sí. Y cerramos este ciclo y esperamos para la próxima volvernos a reunir en esta misma línea a través del Centro Médico Centro de la Trinidad. Les deseamos feliz noche a todos. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias a Buenas todos. noches. Bye.